De esto tenemos a Armando Rodríguez, gerente de análisis de Signum Research. ¿Qué tal? Bienvenido, Armando. ¿Cómo estás, Susi? Muchas gracias. Bien, gracias por acompañarnos. Pues cuéntanos en general, ¿cómo calificas estos últimos resultados y cómo se comparan respecto a trimestres anteriores? Pues mira, en general los calificamos como buenos. Si vemos en general las estadísticas desde más o menos 2016 a la fecha, sigue siendo un reporte todavía en general positivo. Si juntas las calificaciones de en general buenos a excelentes, más o menos estamos hablando de un 70% aproximadamente, que indica, bueno, que es un buen reporte. Sin embargo, no espectacular si lo comparamos contra, por ejemplo, el cuarto trimestre 2016 o el primer trimestre 2017, donde los calificábamos de buenos excelentes por arriba del 75%, en el caso, por ejemplo, en el cuarto trimestre 2016. Sin embargo, bueno, en general el sector consumo, el sector financiero, el sector de aeropuertos, el sector inmobiliario, tuvieron un reporte muy favorable. Vimos crecimientos de doble dígito en el flujo operativo, en el caso, por ejemplo, de Alsea, en el caso de Walmart, en el caso de Liverpool. En general, el sector consumo muy fuerte, crecimientos muy importantes en utilidad neta en el sector financiero. Tienes el caso, por ejemplo, de Jefe Norte, que bueno, mostró crecimientos de doble dígito en cartera también muy importantes, o incluso empresas que logran combinar ambos sectores, como el caso de Electra, por ejemplo, que también tuviste un reporte muy positivo. En el caso de los aeropuertos, todavía muy beneficiados del tráfico de pasajeros, aquí muy importante, y por lo tanto crecimientos también importantes en flujo operativo. En el sector inmobiliario tienes muy buenas ocupaciones todavía, el sector industrial reportando ocupaciones por arriba del 93-94%. El sector hotelero, fíjate que aquí fue un caso muy interesante porque en el caso de la bolsa, las fibras hoteleras se enfocan mucho a viajeros de negocio y la Semana Santa afecta un poco las ocupaciones. Sin embargo, se vio que las fibras hoteleras, y aquí por ejemplo también entra el caso de Hoteles City Express, mitigaron este efecto a través de una estrategia de incremento en rentas, ¿no? Entonces, los reportes malos que vimos no fueron en general de sectores en particulares, sino que fueron más bien un poco más aislados. ¿Cómo ¿no? cuáles? En el caso, por ejemplo, de Alfa, fue algo muy representativo. Por ejemplo, un retroceso muy importante en el caso de Alpek en el flujo operativo. En el caso de Kimber, que bueno, pertenece al sector consumo, también retrocesos en flujo operativo. Casos un poquito más aislados. No hay un sector hasta el momento que estemos identificando, digamos, con semáforo rojo, que digamos, cuidado aquí. Hasta el momento no lo estamos viendo todavía. Bien, entonces, Armando, ¿cuáles son sus perspectivas para los reportes corporativos en lo que resta de este 2017, los próximos trimestres? Los próximos trimestres, pues mira, al igual que en el segundo trimestre, que estuvo todavía muy marcado por el efecto del tipo de cambio, seguimos percibiendo que en lo que resta del año todavía van a estar muy influenciadas por esto, ¿no? A diferencia de 2016-4 y el primer trimestre de este año, les ayudó mucho a las empresas que tienen ventas en dólares la depreciación del tipo de cambio. En este segundo trimestre se vio que fue un efecto contrario, ¿no? Entonces, todo lo va a marcar mucho el tipo de cambio, los próximos resultados, y por otra parte, las negociaciones del TLC también van a incidir mucho en las valuaciones del mercado de las empresas, particularmente las que tienen mayor exposición, ¿no? Como sabes, ya en unas 2 semanas se inician las negociaciones formales, y aquí pudiera haber cierta volatilidad en las empresas, y que pues posiblemente el IPC pudiera retroceder, que ya lo ha venido haciendo desde el máximo que casi tocó en 52,000 puntos, ahorita está alrededor de 51,200, pudiera ser que toque un piso importante alrededor de los 50,000 puntos, ¿no? Ok, ¿no ves un riesgo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que podría afectar los reportes en este trimestre? Yo creo que sí. Muchas de las empresas, por ejemplo, en el caso de las industriales, me preocupan mucho, en el caso de las autoparteras también, porque en las reglas de origen se pudiera contemplar que el contenido regional incremente, ¿no? Del 60% que actualmente se ubica, posiblemente a un 70%. Este cambio pudiera traer ajustes importantes en las inversiones que ya se habían originado en muchas empresas automotrices, ¿no? Entonces, en general, todo este
sector que está muy expuesto con las exportaciones manufactureras, sí pudiera generar preocupación en torno a estas primeras negociaciones. Bien, pues estaremos muy atentos. Gracias, Armando Rodríguez, gerente de análisis de Signum Research y colaborador del Financiero. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Susi. Gracias. Vamos a la pausa.